Operación Furtive Bear, la operación antidrogas que terminó severamente mal y que involucra a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 2 aviones de la Fuerza Aérea del Perú. Aunque las versiones, digamos, oficiales del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno peruano dicen que se trató de una misión antidrogas, nuestras últimas investigaciones nos obligan a incluir este penoso capítulo dentro de nuestros documentales sobre el conflicto entre el Perú y el Ecuador de 1995. Entonces, acompáñenme que vamos a tener excelente información. Una cosa que queremos hacer en este canal es entender por qué suceden las cosas, ¿no? Este episodio triste, el que sí sucedió, no es producto de mi imaginación. De hecho, comparto con ustedes varios enlaces a diversas fuentes que relatan versiones un poquito diferentes, pero no muy disímiles de lo que sucedió el 24 de abril de 1992 entre un avión carguero C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 2 aviones de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, una de las cosas que tenemos que decirles, bueno, entonces, ¿por qué lo estamos abordando en este canal que trata sobre el conflicto con el Ecuador? Ahí van varios detalles que tenemos que mostrar desde ya. Y uno de ellos es la estrecha relación que tenían los presidentes del Ecuador de los años 80 y 90 con los presidentes de los Estados Unidos. Concretamente con George Bush, padre, y con Ronald Reagan. Y aquí vemos una fotografía muy ilustrativa de esa relación tan amical y tan fluida, tan sorridente entre León Febres Cordero, presidente del Ecuador de 1988, y George Bush. Aquí el presidente del Ecuador está con una casaca de los Yankees, invitado para dar el lanzamiento inicial de un partido de béisbol. Imagínense cómo de estrecha era esa relación. ¿Y por qué? Porque ambos estaban dedicados a temas de negocios petrolíferos. Ustedes saben que la familia Bush es una antigua familia texana que tiene como principal actividad la extracción de petróleo. Están entonces dedicados a la industria de los combustibles fósiles. Y en el Ecuador, bueno, todos sabemos que tienen excelente calidad de petróleo, que extraen de la Amazonía ecuatoriana, y entonces hábilmente el señor León Febres Cordero estableció una excelente relación con los presidentes de los Estados Unidos, porque tenían negocios afines, pues, ¿no? Y luego de esto, el Ecuador en los años 88 hasta el 90 recibieron entrenamiento directamente de los SEALs del ejército de los Estados Unidos. Entonces, ahí podrán ver que ya se estaba diluyendo bastante el papel de garante de protocolo de Río de Janeiro que hay entre Perú y Ecuador por parte de los presidentes de los Estados Unidos. Regresemos al año 1992. ¿Cómo estaba geopolíticamente el mundo de aquella vez? Recuerden que ya había terminado la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín y la única potencia militar mundial, amos y señores, eran los Estados Unidos. Y bueno, entonces como ya no había contra quién luchar directamente una guerra fría,
había mucha capacidad de inteligencia que estaba disponible, por no decir ociosa. Y muchos aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que antes hacían trabajo de espionaje en Europa del Este contra Rusia, fueron destinados a una nueva guerra, que era la guerra contra los carteles de las drogas, la guerra contra el narcotráfico que comenzó, de hecho, en aquellos años de 1992-93, ¿no? Y los Estados Unidos, con conocimiento de los países de la región, con su autorización, Colombia, Ecuador y Perú, realizaban vuelos de inteligencia para vigilar el desarrollo de las actividades ilícitas relacionadas a las drogas, ¿no? ¿Y cómo eran estos vuelos? ¿Cómo eran esas rutas autorizadas generalmente? Eran así. Los aviones de la USAF salían de la base Howard en Panamá y volaban hacia Colombia, y por la frontera con el Ecuador ingresaban hacia la costa, la selva norte del Perú, haciendo todo su trabajo de inteligencia, por supuesto, porque ahí también hay zonas cocaleras, y finalmente descendían hasta la zona de el Alto Guayaga. Y en el Alto Guayaga daban media vuelta hacia Panamá, hacia su base inicial, ¿no? Y podían salir por el Ecuador o también podían salir por Colombia, ¿no? Que esas eran las rutas autorizadas y que tenían pleno conocimiento los controladores aéreos, y regresaban a Panamá. Pero ¿qué pasó con ese vuelo Furty Bear el 24 de abril? Según nuestras fuentes, hizo la siguiente ruta. Entró igual por la frontera colombo-ecuatoriana, ingresó hacia la selva norte del Perú, bajó por Amazonas, llegó hasta el Alto Guayaga y, en lugar de salir por el Ecuador hacia el Océano Pacífico, que será una de las rutas conocidas y aprobadas, salió por Lambayeque, cruzando horizontalmente, digamos de este a oeste, el territorio peruano, y por supuesto pasando por una serie de operadores de radares de esta zona del norte de Perú, donde hay varias bases militares peruanas. Está Talara, está El Pato, está varias, y hay un montón de instalaciones estratégicas peruanas ahí. Entonces, en esa ruta, este avión era simplemente un avión no identificado. Era un avión totalmente desconocido, y entonces es en ese momento que los operadores de radares comienzan a preguntarse, caramba, ¿y esa aeronave de quién es? Luego de cruzar el territorio nacional, el C-130 se apartó unas 60 millas al oeste de la costa peruana, y ahí ya se sentían a salvo porque, bueno, ellos suponían que ya estaban en espacio aéreo internacional, ¿ya? Pero hay una cosa importante: el Perú siempre reclama las 200 millas marinas y el espacio aéreo que lo rodea, por supuesto, ¿no? Entonces, es en ese momento que los operadores de radar de la zona del norte del Perú dan aviso a sus centrales de operaciones. Y fíjense cómo de enredado son esos momentos que van a ser antesala de un acontecimiento catastrófico, ¿ya? Vamos a leerles cómo fue ese momento. Y decía así:
La única línea de comunicación del avión fue una operación de inteligencia enredada en Panamá. El avión Furtive Bear C-130 primero tuvo que comunicarse por radio con el Centro Conjunto de Reconocimiento del Comando Sur de Estados Unidos, que a su vez llamó al vecino Centro de Operaciones de la región sur, que era la que controlaba las misiones antidrogas. South Rock transmitió por radio a una estación de radar conjunta en el norte del Perú, pero los estadounidenses allí no podían hablar con sus homólogos peruanos. El único estadounidense que hablaba español era un guardia que estaba fuera de servicio. Qué mala suerte, o sea, justamente la única persona que te puede salvar la vida estaba de servicio, fuera de servicio. Oficiales peruanos en Santa Lucía llamaron por radio a su cuartel general en Lima para advertir que se había visto un avión de carga no identificado. Un sargento norteamericano estaba sentado en el cuartel general de Lima, pero nadie le preguntó por el avión. En cambio, el cuartel general alertó a la defensa costera y ordenaron que se desplieguen 2 aviones Su-22 Fighter de la Fuerza Aérea del Perú para interdictar al avión C-130 en ese momento desconocido. ¡Pum! Y ahí aparecen en acción los 2 Su-22 de la Fuerza Aérea del Perú. Fíjense cómo se va poniendo de caliente la cosa. Si aquí tenemos al C-130 de la USAF en su ruta hacia Panamá frente a las costas peruanas. Y por el otro lado tenemos a controladores aéreos de la Fuerza Aérea del Perú preguntándose qué aeronave es. ¿Ya? Y es importante que recuerden una cosa. El conflicto o los conflictos con el Ecuador han sido muy serios, muy graves y comprometían totalmente a sus Fuerzas Armadas, y el espionaje tanto del lado del Perú y del lado del Ecuador fue súper intenso desde el 1940 hasta 1998. ¿Ya? Y todo esto tenía en tensión constante a nuestras Fuerzas Armadas. Y recuerden que esto sucedió 3 años antes del conflicto del CENEPA del 95. ¿Ya? Entonces, aquí se sumó un factor más. ¿Saben qué otra fuerza aérea tenía no uno, sino varios Hércules C-130 en actividad? Acaban de adivinar. La Fuerza Aérea del Ecuador. Así es, en la zona, a no menos de 200 millas de distancia de Tumbes, habían no uno, sino varios aviones del mismo modelo que el que estaban declarando como una aeronave desconocida. Tenemos los siguientes reportes de expertos en inteligencia, y en este caso del señor Edmundo Cruz, que es un periodista peruano que ha investigado bastante el tema y que dice lo siguiente. Según Cruz, los servicios de inteligencia peruanos aseguran que un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el mayor Raúl Banderas, fue acreditado con nombre falso en operaciones internacionales antidrogas antes de la guerra de 1995 para hacer espionaje aéreo en preparación del conflicto. Fíjense qué información había en el ambiente que involucraba tanto a la DEA, a la Fuerza Aérea del Ecuador, a labores de espionaje de oficiales de la Fuerza Aérea del Ecuador, y a la excelentísima relación que tenían los presidentes del Ecuador con los Estados Unidos. Entonces, este vuelo jamás iba a pasar desapercibido y sin preguntarle qué es lo que hacía en esa zona para la cual no había sido autorizado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en base a toda esta información y a las sospechas que debe haber entre dos fuerzas armadas que están enfrentadas, el cuartel general de Lima, de la Fuerza Aérea del Perú, ordena
que se desplieguen dos aviones cazabombarderos Su-22 Fighter de la Fuerza Aérea para interdictar a ese avión desconocido. Y estando más o menos a 18.000 pies y a unas 60 millas de distancia de la costa del Perú, los dos aviones Su-22 se acercan a realizar su trabajo profesional de interdicción de esa aeronave desconocida. Y entonces ahí ya la cosa se vuelve súper dramática, porque ya hemos visto que la línea de comunicación de los diferentes componentes de todas estas estaciones de radio y de radar y operaciones encubiertas y de espionaje y de antidrogas y todo, se vuelve extremadamente confuso. Y definitivamente la única orden que reciben el capitán del C-130 de la USAF es hacer caso omiso a cualquier pedido de interdicción y continuar rumbo a toda velocidad hacia su base de Panamá. Entonces es en ese momento que ya todo sale completamente de control y los pilotos peruanos tienen que hacer su trabajo, que es la de interdictar al avión desconocido. Y de hecho ahí los tenemos listos para hacer todo el procedimiento, que en este caso el primero es acercarse, realizar, hacer movimientos hacia los lados para que el avión interdictado lo siga y aterrice junto con ellos, pues, ¿no? Pero son totalmente ignorados por la tripulación del C-130. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en esos minutos? Porque recuerden de que todos estos aviones están volando a su máxima capacidad y el tiempo apremia. Entonces, luego de que fracasaran todos estos intentos de que el Hércules lo siga a los Su-22, reciben la orden de utilizar la fuerza para que el avión C-130 aterrice en una base aérea peruana. Y es donde suceden las siguientes cosas, ¿no? Primero, los dos aviones Su-22, digamos, en un procedimiento que va aumentando su intensidad, ¿no? Reciben la orden de disparar paralelamente al Hércules. Y eso es lo que hacen. Con sus cañones, los Su-22 disparan paralelamente para darle a entender que ya las cosas van en serio, ¿no? Pero no reciben ninguna respuesta, no reciben ninguna señal de que están siendo escuchados. Y luego los Su-22 reciben la orden de disparar a partes no críticas de la aeronave del Hércules. Y estando casi a 6.000 metros de altura, sabrán de que la presión atmosférica exterior es mucho más baja que el interior de una aeronave, y al recibir el impacto de los proyectiles disparados por los Su-22, se produce una violenta descompresión de la cabina del Hércules, lo cual provoca que uno de los tripulantes, Joseph Berg, salga expelido del avión hacia el vacío sin paracaídas, y esa persona cayó directamente al mar y su cuerpo nunca más fue encontrado. Bueno, y poniéndose tan seria la situación, el capitán de la misión, Pete Eunice, tiene que tomar la decisión final de seguir a los Su-22 hasta la base aérea del Pato, donde aterriza a punto de entrar en llamas. Pero en el vuelo
en lo que queda del vuelo, entre lo que son interdictados hasta que aterrizan, toda la tripulación lo que hace es destruir las evidencias de todo el vuelo de espionaje que han realizado en toda el área. Entonces a las cintas le echan aceite líquido hidráulico, aceite, destruyen todo lo que pueden, de tal forma que desaparecen todas las evidencias de lo que estaban haciendo. Y finalmente aterrizan, y al aterrizar son intervenidos y rodeados por avioneros, o sea, soldados peruanos, y entonces es que ellos dan parte de lo sucedido a sus respectivas embajadas. Y ahí se armó un mega chongazo internacional, ya se pueden imaginar. Bueno, entonces ya se pueden imaginar cómo se pusieron las cosas entre los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos por este hecho que era la oscuridad absoluta. No se olviden que Estados Unidos era o son garantes del protocolo de Río de Janeiro entre el Perú y el Ecuador, ¿ya? Y en ese papel no podía, por supuesto, realizar actividades que puedan ser consideradas de apoyo a una de las partes, ¿no? Entonces, esta situación, ¿cómo se desenvolvió después? ¿Qué es lo que pasó? Aunque no lo crean, ambas partes se dieron cuenta que estaban haciendo cosas tan erradas y tan fuera de su real razón de ser, que los Estados Unidos prácticamente olvidaron este asunto y lo pusieron en un congelador. Y para ilustrar eso, quiero leerles cómo terminó el drama. Y permítanme leerles la versión del semanario Newsweek, que dice así: entonces, lo que debió ser una investigación seria se convirtió en una auténtica broma. Cada parte se negó a que sus pilotos fueran entrevistados. Cuando un oficial estadounidense fue a recuperar el C-130, le presentaron una factura de $20,000 que eran los gastos peruanos por interdictar el avión. Cuando los estadounidenses se opusieron, los peruanos estacionaron camiones portatropas en la pista para evitar que despegue. Los pilotos peruanos que realizaron la interdicción recibieron menciones. Las protestas estadounidenses lograron la liberación del avión y la retirada de las medallas de cada lado. Presionado por el Pentágono, el Departamento de Estado envió una carta a Cortés pidiendo a Perú que indemnizara a la familia de Joseph Byrd, la cual fue inicialmente ignorada. La tripulación pidió al Pentágono medallas por salvar el avión y por heridas de combate. En su lugar, obtuvieron solamente un trofeo. Los oficiales de la USAF primero prometieron que los dos hijos de Byrd en Michigan recibirían $467 al mes en beneficios por fallecimiento, pero el Departamento de Asuntos de Veteranos dictaminó que eran elegibles solo para $194 al mes. La madre de Byrd, Ruth, recibió una carta de la Casa Blanca expresando el agradecimiento de la nación. Asqueada, la guardó para siempre en un cajón. Bueno, amigos, es así que terminó este episodio entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la DEA y la Fuerza Aérea del Perú. Y basados en toda esta información, dígame que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no estaba haciendo algo extraño con la Fuerza Aérea del Ecuador. Pero yo dejo aquí todo esto para que ustedes saquen sus conclusiones. Yo soy Einar Jiménez desde la ciudad del Cusco en el Perú, desde el estudio Cusconet, así que nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Saludos.